Bien, señores, estamos de regreso en su espacio Foro de Opinión. Hay un tema que no es exactamente un tema nuevo de esta semana, pero sí en esta semana ha ocurrido un acto que para mí es grandilocuente por la incidencia que pienso va a tener en el futuro y lo tuvo en el pasado. Es el acuerdo que ha hecho el Ministerio de Educación con el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotep. Esta misma semana se ha inaugurado en la provincia de San Juan un acuerdo para ampliar lo que es la conversión de los liceos en liceos técnicos. Hoy por hoy un bachiller y nada son la misma cosa. Usted terminó el bachillerato y usted no es nada. Si usted no se va a las aulas a estudiar en una universidad y adquirir un título, usted no está preparado para nada. Bachiller y ahora, es que si se quiere en el país, ha habido un retroceso en el sistema de la educación dominicana. Yo soy estudiante del sistema de reforma. Yo recuerdo cuántas muchachas y muchachos estudiaron y hoy viven de eso o definieron en ese momento lo que era su vocación para una carrera en el futuro. Bachilleros en contabilidad, bachilleres en electricidad, bachilleres que eran ebanistas, bachilleres en agronomía, bachilleres en enfermería, en fin, una amplia gama de conocimiento que se definían en el bachillerato cuando el país aplicaba como sistema de educación media la reforma, el llamado programa de la reforma. Para mí resulta de alto nivel de significación que el ministro de Educación, señor Andrés Navarro, haya optado, y tengo yo la impresión de que él fue estudiante de ese proceso del pasado de la reforma, porque ahora los estudiantes que terminen un bachillerato sean bachilleres en algo. Tantos técnicos que nos faltan a nosotros. No tenemos buenos técnicos en refrigeración, no lo tenemos. Ahí pudiéramos tener un bachiller que termina el bachillerato, no tiene condiciones para irse a la universidad y tenga el conocimiento de algo de qué vivir. Pero usted puede ser perfectamente un bachiller mecánico automotriz, o puede ser un bachiller técnico electricista en plantas eléctricas, por ejemplo, y así sucesivamente. De manera que yo quiero saludar con toda la devoción posible esta incursión del Ministerio de Educación y del Infotep en convertir los liceos del país en liceos técnicos, para que un bachiller, David, deje de ser nadie. Tú te gradúas de bachiller hoy por hoy y tú no eres nada. ¿De qué tú le sirves a la sociedad después de haberte pasado 12 años en la escuela? ¿Cómo es posible que tú te pasas 12 años en la escuela y tú termines, entonces tú no sabes nada? Tú lo único que está habilitado es para que te den un examen de admisión en una universidad y entonces tú iniciar un ciclo para ver si cuando tú terminas te inserta en el mercado laboral. De manera que para mí, y quiero compartir con los televidentes de este programa Foro de Opinión, este es un hecho trascendente. Mira, yo voy un poquito más lejos incluso. Aquí debe revisarse el pensum académico de las universidades, Rubén. Por ejemplo, aquí hay carreras que realmente hay tantos de esos que son multitudes. Realmente creo que, por ejemplo, yo me gradué de bachiller en Ciencias y Letras, pero cuando estaba don Rafael Herrera vivo, yo en el bachillerato, yo escribía para el Listín Diario. Oye, o sea, porque también está para de ciencia, o sea, no solamente práctico. Entonces, hay una situación que se da, y es que nuestros profesionales, los que salen de esas universidades que tú señalas, una vez salen de ellas, a veces no saben tampoco nada. Yo conozco personas, por ejemplo, que son publicistas, periodistas, que nunca en su vida han escrito para nada y nunca han hablado en un micrófono y tienen esas profesiones, que yo los conozco y conozco muchos. Entonces,
ahí ya no son 12, son 16 años de educación y que no saben nada. ¿Por qué? Porque no tienen, lo que dice Mao Zedong, la práctica es la madre de la verdad. No han tenido nunca la experiencia de trabajar en algo que sean útiles. Yo leí todo lo que se va a hacer ahora, esa currícula que ya ha llevado a esos liceos, con acuerdos con colegios privados también. ¿Tú sabes lo que es, Rubén, un muchacho salir, por ejemplo, digitador, ¿m? Experto técnico en manejo de redes, muchacho de cualquier campo de eso, cualquier muchacho de un campo puede en manejo de redes meterse ahí y construir un mundo desde su campo, sin salir de su casa? Y es posible que ese muchacho, con lo que le está dando educación, las computadoras, las herramientas, computadora, República Digital, todo eso, ese muchacho pueda, con esas herramientas, esos conocimientos, esa vocación, ese sueño, esas esperanzas que tienen esos niños jóvenes de nuestros campos, pueden constituirse en hombres de bien del futuro y este país pueda realmente cambiar. Y esa es la forma más contundente que hay en combatir la delincuencia, Rubén. Yo hablo mucho cómo se combate la delincuencia. Y la pobreza. Las dos cosas a la vez, porque una cosa va de la mano con la mano de la otra. Parte de la importante de la delincuencia es la ignorancia. El creerte tú que puedes hacer y salirte con la suya. Pero yo tengo una preocupación con este tema que me apasiona, tengo que admitirlo. Mi preocupación es que como nosotros en la República Dominicana no tenemos un Estado, nosotros lo que hemos tenido son gobiernos. Pues los estados son los que dan continuidad al ejercicio de la política. Aquí cada quien llega con su propio librito. Yo tengo la preocupación de que mañana, cuando esté otro ministro ahí, venga con un invento nuevo. Yo creo que la población tiene que acoger y abrazar ese proyecto. Y cualquiera que invente en contra de él, combatirlo en el terreno que quiera, porque estamos hablando del futuro de miles y miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres de la República Dominicana. Del futuro de la nación, Rubén, es de la nación. Pero por eso es que me preocupa el hecho de que mañana cuando llegue otro, quiera cambiar, quiera revertir eso. Porque aquí lamentablemente tenemos un Trujillo detrás de la oreja. Aquí cada quien le quiere poner su sello gomígrafo a la gestión donde está desarrollando sus actividades y eso hay que acabarlo. Lo que pasa es que tú eres muy suave en tu comentario. No quieren ponerle sello gomígrafo. Es que la gente va a hacer negocio, Rubén, a las instituciones. Van a hacer negocio. Como van a hacer negocio, entonces van con sus propios intereses y los de la nación la ponen a un lado para poner primero el de ellos. Entonces, tú lo que hay que hacer es apoyar eso, empoderarse de eso, y cuando venga otro ministro que lo quiera cambiar, cuestionar la razón por qué lo va a cambiar. Porque va mucha gente aquí a hacer negocio con el dinero del Estado, el dinero del pueblo. Entonces, ¿quién pague el más alto precio? O lo paga el pueblo pobre, el pueblo o que los pobres. Pero eso de que además, yo te voy a decir una cosa. En términos políticos y en términos social, no hay una inversión más importante que la inversión que tú haces en el capital humano, en la capacitación de la gente. A veces, uno no entiende, la gente que habla de desarrollo, no puede haber desarrollo en ninguna parte del mundo donde no hay formación de los talentos humanos del ciudadano. El desarrollo de una nación no está en la cantidad de ríos, ni de playas, ni de minas. El desarrollo de una nación en cualquier parte del globo terráqueo está en el cerebro de la gente, en su pensamiento, en su formación. Por eso, para mí, el tema que tiene que ver con educación es el tema esencial. Aquí no debería haber un 4% para educación. Aquí debería haber un 100% para educación. El 100%. Porque muchas cosas que le están pidiendo a los presidentes, el presidente se desplaza toda la semana, pero cada vez que le piden algo son cosas que hace muchísimo tiempo que si la gente hubiese tenido la formación, la estuviera haciendo. Ellos mismos. Sin hablar con ningún presidente. ¿Por qué tú criticas las importaciones y esas mafias que se establecen ahí? ¿Por qué tú criticas el hecho de que hay gente que vaya a hacer negocio con los cargos públicos? Por la permisibilidad. De manera que para mí, y yo le pido a la gente que nos siga a nosotros, este tema
de la conversión de los liceos en politécnicos es fundamental. Y los papás y las mamás, los tutores de los jóvenes que estudian tienen que abrazar eso con ahínco, con devoción, con conciencia de lo que eso implica. Y que esos fondos de las pymes estén disponibles, porque después que tú te graduaste en bachiller técnico, en refrigeración, probablemente tú no tengas con qué poner el taller, posiblemente tú no tengas con qué alquilar el local, pero si el Estado focaliza un recurso, un dinero, para que tú comiences a desarrollarte, ya tú eres un elemento que emplea gente. Ya tú eres un elemento que no necesita que te den empleo porque tú comienzas a producir. Ya usted saca un contrato de la luz, ya usted comienza a cotizar al fisco a través de ese sistema. Ya usted comienza a consumir insumos y a pagar impuestos a través de lo mismo. De manera que el Estado te convierte a ti en una herramienta no solo de manutención tuya, de tu familia y de tu persona, sino que tú eres entonces un ente contributivo a lo que son las arcas públicas, un elemento que no está pensando en nada malo. De manera que mi saludo al ministro de Educación, al señor Ovalle, de Infotep por este acuerdo. Vamos a una pausa, regresamos en breve segundo con las deportivas de Foro de Opinión. Muy buenos días, tengan todos. Estamos en las deportivas de Foro de Opinión, en acá, su prestigioso espacio, como cada sábado. Vamos a entrar rápidamente en materia con dos noticias muy lamentables que se originaron en esta semana, y fue la muerte trágica de un pelotero lanzador que tuvo una carrera brillante, y nos referimos a Roy Halladay. El pasado martes Roy Halladay perdió la vida estrepitosamente cuando estaba maniobrando su avioneta, cayó en el Golfo de México, y Halladay a la edad de 40 años perdió la vida lamentablemente. Halladay, que había durado 16 temporadas en el béisbol de las mayores, había ido a 8 Juegos de Estrellas y había conquistado 2 premios Cy Young en el 2003 y en el 2010. Una lamentable noticia que enlutó a todo el béisbol de las mayores. La otra noticia que no fue de agrado fue la muerte del jovencito de 17 años, Daniel Flores, venezolano, un muchacho que era uno de los prospectos prominentes del equipo de los Medias Rojas de Boston. Venía padeciendo de cáncer, el cáncer le ganó la batalla, y el muchacho tenía todas las condiciones, era de los prospectos número 1 del equipo de los Medias Rojas de Boston. Lamentablemente el muchacho, con apenas 17 años, había sido pactado, había contratado el equipo de Boston en el pasado julio 2 y había firmado un contrato de $3.1 millones, 3.1 por el equipo de los Medias Rojas de Boston. Ya en el béisbol de las mayores se han otorgado los premios guantes de oro y bates de plata. Solamente Marcell Ozuna se llevó el guante de oro en esa liga, en ese galardón. Entonces ya en los bates de plata, solamente Ozuna en la Liga Nacional se alzó con ese galardón. En la americana, 3 dominicanos, Gary Sánchez, José Ramírez y Nelson Cruz. Por lo menos en este renglón, la cantidad de dominicanos se incrementó. Entrando ya a la pelota nuestra, esta semana se quebró la marca de más salvamento en la liga, en la pelota nuestra, que era de 88 en poder de Ramón Arturo Peña. Ramón Arturo Peña, que había salvado 88 partidos acá en la Lidón. Sucede que esta semana Jairo Asensio rompió esa marca, y entonces el pasado jueves el hombre llegó a 90 salvamentos. Esa es la verdad. Así que Jairo Asensio, en una brillante carrera acá, en estos momentos él está militando con el conjunto de los Tigres del Licey. En lo que es ya las posibles alineaciones, ya los equipos se siguen reforzando, y ya hay jugadores de cartel que se han estado integrando a sus diferentes organizaciones. Ya Wilmer Difo, jugador del cuadro, ya se integró al equipo Las Águilas Ibaeñas, al igual que los demás jugadores. En ese el caso de Difo ya había entrado, entonces el lanzador con experiencia de Grandes Ligas, Alberto Mejía, se integró a los Gigantes del Cibao. Y por último, este jugador César Puello, con experiencia de Grandes Ligas, se reportó a los Toros del Este. La situación es la siguiente: ya el standing, las Estrellas de Oriente comandan, luego está el conjunto de los Gigantes, en un tercer puesto están las Águilas Ibaeñas, los Toros del Este están en una cuarta posición, un equipo que arrancó con 0-8, y entonces los dos equipos de la capital,
escogido en un quinto puesto, y entonces allá en el frío y oscuro sótano está el equipo de los Tigres del Licey. Ya con estas informaciones concluye esta sección de deportes acá en su prestigioso espacio Foro de Opinión. Nos estaremos encontrando el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en una entrega más de las deportivas de Foro de Opinión. Hasta entonces. Continuamos con su espacio Foro de Opinión, y hay un tema que realmente, Rubén, amigos televidentes, dominó la semana. Definitivamente el tema de los escáneres de la Junta Central Electoral. Hay una denuncia hecha por los actuales jueces de la Junta, donde se indica que se gastaron casi 40 millones de dólares y que son inservibles. La población entera, los congresistas, algunos jueces de la Junta Central Electoral están evaluando incluso la posibilidad de un sometimiento al expresidente de la Junta, Roberto Rosario Márquez. Roberto Rosario, de su parte, ha dado la cara y ha dicho que en su momento él va a responder a todo esto. Yo pienso que el pueblo dominicano, con todos los retos que tenemos nosotros y con la falta de recursos que hay en este país, dejar escapar 40 millones de dólares sin que se dé uso a eso, no es fácil. Otra cosa importante es que supuestamente, que eso sí hay que dirimirlo, la Junta Central Electoral pasada habría puesto a una compañía, o sea, a un tercero, para el conteo y validación de los votos. Eso es sumamente peligroso. El presidente de la Junta hoy precisamente ha dicho que no, que eso no compromete en nada la legitimidad del gobierno del presidente Medina, porque él ganó en buena lid. Sin embargo, todo esto pone una nebulosa, ¿verdad?, con respecto a lo que fue el proceso pasado. Los dispendios son dispendios y habrá que ver qué va a pasar con eso. Mira, yo creo que aquí hay un poquito de retaliación con Roberto Rosario Márquez. Digo esto porque ese técnico que ha dado esas declaraciones fue un técnico que renunció justamente antes del proceso electoral y que tuvo ciertos niveles de escarceo con el entonces presidente de la Junta Central Electoral. La descalificación de los equipos coincide con la posición que en un momento determinado tuvo la oposición con los escáneres, que incluso estaba reclamando que se hiciera un manual. Yo creo que contra Roberto pudiera haber algún nivel de persecución. Como ciudadano del país, a mí, a ti y a todos nos interesa que eso sea transparente. Yo no veo nada pecaminoso en que se haya utilizado un tercero en un momento determinado como escalón para dar los resultados, porque el actual presidente de la Junta Central Electoral valida lo que fueron los resultados de las elecciones. Y si él valida lo que fueron los resultados de las elecciones, el papel de la Junta Central Electoral es justamente eso, validar de manera adecuada los resultados de un proceso electoral. Roberto Rosario me merece a mí, uno de los dominicanos por el que yo siento más respeto y admiración es por Roberto Rosario. Porque aquí vino un embajadorcito que creía que él estaba por encima del bien y el mal de los Estados Unidos. Y el único hombre en este país que se le paró en 4 patas, le dijo 5 verdades, fue Roberto Rosario. Pero en un momento en el que organismos internacionales y nacionales enclavados aquí querían zarandear el nombre de la República Dominicana y obligar a la República Dominicana a reconocer en su registro civil a ciudadanos haitianos, el único hombre que tuvo los pantalones de pararse en un cónclave y cantarle las que son 5 de esas naciones fue Roberto Rosario. Yo no creo, yo sé que él
tiene sus enemigos en el palacio, de gente que se dice que estaban interesados en la transacción de los escáneros. Yo no lo sé, pero el más interesado en aclarar eso y responder eso es el propio Roberto Rosario Márquez. Aquí se acostumbra a echarle lodo a la gente y ensuciar a la gente. Yo no estoy defendiendo a Roberto, no tengo por qué defenderlo, porque yo lo que soy periodista ni abogado soy. Bueno, Rubén, pero tengo que decir pero de él ese tipo de cosas. Pero si usted no está defendiendo. A mí no me gusta que el presidente, el actual presidente de la Junta Central Electoral, con un elemento que salió de la mano de Roberto, como ese director técnico, que viene ahora con su carga de retaliación probablemente, quiera venir a enlodar a una persona que ha tenido ese nivel de comportamiento frente al país. El único del gobierno completo. Aquí todo el mundo le temblaba la rodilla cuando iba el embajador. A Roberto no. Aquí todo el mundo estaba asustado cuando los organismos internacionales y naciones poderosas querían imponerle a la República Dominicana que reconociera una cantidad indeterminada de haitianos que, como usted mismo dijo ahorita, vienen parturienta utilizando falsamente documentos de otros. No, yo creo que aquí hay que respetar a la gente. Bueno, yo realmente, Rubén, reconozco lo que tú has dicho de Roberto, porque son verdades. Sin embargo, eso no quita de que pudieron haber dispendios y dinero mal usado en su administración. Eso no, o sea, una cosa no quita nada la otra. Y yo pienso que este país, como vamos nosotros, si vamos a hablar de transparencia, esa transparencia debe ser aplicada a todos, incluyendo a Roberto Rosario. De manera que, como bien tú dijiste, a quien más le conviene es a él responder. Pero yo creo realmente que es un abuso de cualquier funcionario, llámese Roberto Rosario como se llame, de hacer ese tipo de inversión en el país, prácticamente con equipos desechables. Hay que ver qué cuestan esos equipos a nivel internacional, valorarlo y ver si hubo ahí algún tipo de tráfico y hubo algunos pagos quizás, o quién se benefició de esa compra. Todo eso ahí viene cuestionamiento. Y yo pienso que una cosa no quita la otra. Es verdad que ha hecho eso por el país y se lo agradecemos, pero este país necesita transparencia y si hay que empezar por la Junta, por ahí vamos a empezar. Muy bien, señores, por hoy hemos concluido esta jornada en Foro de Opinión. Nosotros invitarlos para que continúen con la programación de Teleradio América y que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube Foro de Opinión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, estamos aquí de nuevo en su programa Foro de Opinión, como cada sábado en la mañana, para compartir una apreciable cantidad de temas importantes de lo que han ocurrido durante toda esta semana. Saludos, David, bienvenido. Saludos, Rubén, buenos días a todos ustedes. Gracias por permitirnos, ¿verdad?, llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Mira, esta semana el Senado de la República ha aprobado el presupuesto del 2018 por una cifra que va lejos, digo yo, 816 mil millones de pesos. Es el presupuesto del 2018. Y un dato que me ha llamado la atención es la ausencia de 10 senadores. Este presupuesto fue aprobado con una matrícula presente de 22 senadores, 21 aprobaron y una abstención de un senador. Uno se pregunta dónde estaban 10 senadores en un momento en donde se va a conocer la más importante pieza para ejecución de un presupuesto de un país como es esa pieza. 10 senadores ausentes. Yo creo que algún tipo de explicación debe recibir la ciudadanía de esta ausencia. Bueno, Rubén, yo te digo una cosa. No se puede tapar el sol con un dedo. Definitivamente las cosas no andan bien en el partido de gobierno y esa ausencia refleja
de que hay personas ahí que no están conteste, quizás con el gobierno, no están conteste con el presupuesto que fue sometido. Porque fíjese que de 22 senadores, uno, que fue Paliza de Puerto Plata, que pertenece al Partido Revolucionario Moderno, votó en contra de ese presupuesto. Y los 21 restantes a favor, porque son 21 personas del gobierno. Pero los otros 10 son afines al Partido de la Liberación Dominicana y no estuvieron presentes. Ese es un dato que realmente yo no me había fijado en él. Pero ahora que tú lo traes a colación, me fijo y veo lo que está pasando en el PLD y ahí se refleja que en el PLD obviamente no hay tal unidad, ¿verdad? Sino que hay una división que se refleja ahí, incluso en el presupuesto. Yo no quisiera tintar ni endilgarle en este caso, aunque tenga una mayoría aplastante al Partido de la Liberación Dominicana. Diría yo que aquí hay un problema con la clase política. Y pienso que la ciudadanía, nosotros, ustedes, tenemos que estar vigilantes a las conductas y actitudes de la gente que nos dirigen. En el sistema democrático y de manera particular en lo que es la plataforma de burocracia de la República Dominicana, nosotros tenemos teóricamente 3 poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Pero resulta que en el caso de la República Dominicana, de manera histórica, el poder ejecutivo avasalla, cuando el principal poder debería ser en una nación con una democracia de verdad, porque aquí nosotros tenemos una democracia de mentira. Aquí no se aplica la democracia. Y eso pudiera moverlo en diferentes detalles, pudiera ser en otro tipo de programa, pero el principal poder debería ser el poder de la justicia, el poder legislativo y de último, el poder ejecutivo. Pero en el caso de los legisladores, me llamó poderosamente la atención el hecho de que había una matrícula de solo 22 legisladores, senadores en este caso, para conocer el presupuesto del año del 2018. Con datos interesantes. Por ejemplo, el Senado de la República acogió una adenda para aumentar 60 millones de pesos a la Cámara de Cuentas, otra adenda para aumentar 30 millones a Proconsumidor y otra adenda para aumentar 30 millones también a Defensoría Pública. Vamos a decir que hasta ahí está bien. Nosotros en inglés le decimos a eso packet change, menudito. Si tú te fijas, el combate a la corrupción, tú no puedes limitarlo a esas cantidades. Porque desafortunadamente aquí siempre me he preguntado, una vez dijo la presidenta de la Cámara de Cuentas que con lo que se llevaban los funcionarios en las uñas se podría hacer otra República Dominicana, diciendo que se podía duplicar, ¿verdad?, lo que realmente se gastaba. Entonces, hay dinero que se está yendo para instituciones que tienen funciones iguales. O sea, hay duplicidades de instituciones que hacen lo mismo. Entonces, eso hay que tratar de nosotros sincerizar para qué están las instituciones públicas. Mira, ese proyecto de presupuesto va a la Cámara de Diputados y el diputado David Herrera, de la provincia de San Juan, ha sometido y fue aprobado a unanimidad lo que se conoce como la categorización de los agrónomos del país. Eso implica otra adenda de unos 805 millones para ese subsector, que me parece correcto. Porque si hay un sector, de manera increíble, los agrónomos de la República Dominicana han ido prácticamente desapareciendo
Usted ve a las escuelas de educación superior, a las universidades, y casi nadie se interesa por la carrera de agronomía. Los agrónomos están envejecidos. Y es algo extraño porque este es un país agrícola. Rubén, pero Eso es algo. Yo No, me pero río quiero- por la seriedad en que tú temas el tema, y yo me río para ver mira lo que pasa. Si una persona tiene 50, 80, 100 tareas de tierra y va a sembrar habichuela o arroz, entonces para sembrarla, el costo de la siembra, desde que empieza hasta que termina, el producto terminado, cuando ya el productor terminó, entonces el gobierno le importa masivamente ese producto, ese rubro, no importa cómo se llame, arroz, habichuela, cebolla, ajo, lo que sea. Entonces, lo que traen ellos de fuera, importado, vale 2 veces menos que lo que el productor aquí, valga la redundancia, produce. Pero me llama la atención. Pero Entonces, oye, la gente está viendo de que el negocio de las importaciones, Rubén, está empobreciendo al local. Entonces, si yo consigo un arroz de calidad en un supermercado, más barato de que se produce en el patio de mi casa, yo prefiero comprar el del supermercado y no sembrar el mío. Entonces, poco a poco, aquí esas tareas, esas miles de tareas que antes se sembraban, la gente está dejando de sembrarlas. Eso el gobierno está tratando de que la gente vaya a otros rubros exportables. O sea, diversificar la producción para que la gente vaya. Por eso tú ves que el gobierno está atacando para que la gente siembre aguacate, para que siembren cacao, café, etcétera. Pero ya esos rubros sí que son masivos, el gobierno, o sea, se está importando y hay gente que se está haciendo rico, asquerosamente rico. pero ese es otro tema. Entonces, sí, ese es un tema, Rubén, pero que perjudica la salud de este pueblo, lo perjudica, la economía de este pueblo la perjudica. Entonces, que le dieron al Banco Central 11.000 millones y el Banco Central dispone de 31.000 millones más para que se especialicen en MIPYMES y se especialicen, por ejemplo, en la producción agropecuaria. Pero como un agricultor, un empresario agrícola, se va a endeudar en un banco para sembrar, luego se va a quedar con la deuda del banco y su rubro va a perder el valor porque no va a ser atractivo por el costo de producción. Entonces, aquí hay un problema serio. Entonces, todo eso está concatenado en la producción nacional. Entonces, aquí el gobierno todavía no se ha planteado una reforma integral con respecto a la producción nacional de todos los rubros. Y aquí hay un festín, un festival de importaciones. Y la forma que se hacía antes era malísimo. Supuestamente, entre comillas, se le buscó un remedio, que fue lo que se le llama la bolsa agroempresarial. Una bolsa en la cual la gente va a competir por traer productos que ya están predeterminados a quién se lo van a dar también. O sea, es un engaño, un total engaño. Como tú dices, son acciones que van concatenadas. Para mí es importante el proyecto que se ha aprobado de categorizar los agrónomos. Y me preocupa el hecho de que no hayan estudiantes de agronomía en las universidades en un país justamente agrícola. Eso debe llamar a la reflexión a la clase política. No quiero hablar del gobierno, para que no se crea que es un asunto contra el gobierno, de la clase política. El señor Herrera es diputado del Partido Revolucionario Dominicano y justamente él es agrónomo. Y qué bueno que eso ha sido sometido, pero hablando del presupuesto, esto tiene una implicación de 805 millones. Otro hecho que me llama la atención, esta aprobación del Senado, pero que también va a la Cámara, reitero, de Diputados, es que el gobierno haya focalizado una suma de 301 millones de pesos para el cuidado de la frontera. Para mí, con todo el respeto que me merecen los técnicos y los teóricos de la economía, del sector oficial, es una suma sumamente pírrica para el impacto de tránsito de todo tipo, legal, ilegal, droga, armas. Eso no tiene madre lo de la frontera dominico-haitiana. Entonces, 301 millones de pesos es como si fuera una pincelada
Yo creo que el gobierno y sus técnicos deben evaluar, ahora que se está conociendo ese proyecto de presupuesto, una partida sustancial para el manejo y control de la frontera. Mira, yo cuando hablo de la frontera, realmente me siento que estoy totalmente desprotegido. El nivel de haitianización a lo que hemos llegado aquí es tan fuerte que aquí hay incluso personas que en territorios dominicanos viven por encima del porcentaje dominicano. Hay lugares dominicanos, de territorio dominicano, ¿verdad?, que viven el 80%, 90% son haitianos. O sea, nosotros prácticamente hemos perdido ya ese territorio. Aquí nosotros, esos 48.452 kilómetros cuadrados que tiene la República Dominicana, eso solamente está en papel, en los libros. Pero si usted mide y sinceriza realmente nuestra frontera, se va a dar cuenta que hay territorio importante de eso, que están habitados incluso por el 100% de haitianos. Es más, aquí hay clínicas de atención primaria, las llamadas UNAPS, que ya el gobierno la ha desatendido y la ha abandonado y se han convertido en depósitos o en guarida, por ejemplo, de personas pobres que van a guarecerse ahí porque ya ni siquiera el gobierno da atención porque que no hay dominicanos ahí. O sea, nuestra frontera, Rubén, nosotros nos estamos empequeñeciendo en términos territorial. Y eso es una denuncia que estoy haciendo, una denuncia, porque son informaciones que tengo. Incluso aquí es tan fuerte la situación que dicen que hay dominicanas y haitianas legalizadas que prestan sus carnets o sus cédulas para que otras parturientas vengan al país y sus hijos nazcan como dominicanos. Y hay directores de hospitales que han encontrado la misma cédula hasta 4 veces en 5 meses. Yo nunca he visto que una mujer pare 5 veces en 4 meses. Entonces van a diferentes hospitales con la misma cédula. Y no hay ningún control estatal para corregir eso. Ahora yo pregunto, ¿dónde está el sometimiento que se le han hecho a esas dominicanas, que saben quiénes son? ¿Dónde está el sometimiento y expulsión del país de las haitianas legalizadas que han roto la ley? ¿Dónde están? Entonces, mira, yo creo que sí, que tú tienes muchísima razón. Ojalá que esta denuncia que tú haces, muy pertinente, pueda ser considerada por las autoridades. Finalmente, para concluir con el tema del presupuesto, lo único que quisiera es que este presupuesto, cuando sea aprobado, sea transparentado y que las partidas que se le dan a las diferentes instituciones, los incumbentes de esas instituciones le puedan decir a la población cómo van a utilizar esas partidas y que se acabe de una vez y para siempre la discrecionalidad, a ver si ayudamos de alguna manera a combatir la corrupción y la impunidad. Vamos a una pausa, regresamos en breves segundos.